Bienvenidos alumnos, en esta oportunidad vamos a hablar de la imagen y de la cultura organizacional. Algunos de los activos intangibles que tienen las organizaciones son la marca, la identidad o la personalidad corporativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar la cultura y la imagen que también forma parte de estos intangibles. La empresa es una institución social que requiere de un grupo de personas que trabajen para cumplir los objetivos que se plantean. Es decir, si nos remitimos a un modelo más tradicionalista, podemos decir que los empleados eran considerados piezas que forman parte de un engranaje que tenían que velar para cumplir los objetivos de la institución. Hoy en día esa idea cambia, es decir, los empleados ya no son tomados como piezas dentro de la empresa, como engranajes, sino más bien como personas o como seres humanos que aportan conocimientos, aportan motivaciones y aportan valores a la institución. Entonces vamos a explicar la cultura y la imagen a través de dos ejemplos simples. Para arrancar con la cultura, supongamos que vamos a diseñar una figura que va a ser Juan. Juan empieza a trabajar en una empresa que la vamos a denominar Alfa. Es una empresa que tiene la cultura de sacar a la luz los problemas. Es decir, cuando algo no funciona, ellos tienen la creencia de que está bueno hablarlo para poder solucionarlo y sacar nuevos objetivos. Juan, al estar inserto en esa empresa, tiene esa creencia. Es decir, que enfrentar los conflictos es bueno para tener buenas soluciones. Pasa el tiempo y Juan pasa de la empresa Alfa a otra empresa que la vamos a denominar Beta. Juan no conoce la cultura de Beta, pero ¿qué pasa? Que a diferencia de Alfa, en Beta los problemas no se ventilan. Es decir, se tapan, tratan de no hablarse en las mesas de directivos y se pasan debajo de la alfombra. Entonces, Juan, al no conocer la cultura de Beta, en una de las primeras reuniones, supongamos que tiene con compañeros de trabajo y con directivos, muestra o que está en descontento con algún episodio que sucede y propone una solución al respecto. Directamente es mirado mal por las personas que están en la mesa porque dentro de Beta, como dijimos antes, los conflictos no se ventilan. Entonces rápidamente le explican a Juan de qué es la cultura que tienen dentro de la institución y que trate que en otra oportunidad no se vuelva a repetir. En ese mismo momento, Juan internaliza esa creencia que tienen dentro de Beta y desplaza la creencia que traía de Alfa, que era la otra empresa en la que estaban, en la que los conflictos sí se sacaban a la luz y sí se ventilaban. Entonces, con este ejemplo podemos decir que la cultura es un conjunto de creencias que se comparten por todos los miembros de la institución. Es decir, las creencias definen las conductas. La conducta define la cultura y la cultura es lo que hoy en día da un resultado. La cultura ideal no existe, es decir, cada empresa tiene la cultura en base a las estrategias o a los objetivos que se plantean. Por eso es que varía de una empresa a otra. Entonces, ¿cómo podemos lograr que una cultura se comparta por miles de personas que forman una empresa? Porque convengamos que hay empresas que son chicas, pero otras que son más bien internacionales. La respuesta es complicada, pero la idea es tratar de mirar el rumbo que tiene el líder. Es decir, si al líder de la organización le importa el mercado, es muy probable que esta cultura esté orientada al mercado. Si al líder de la organización le importan los resultados, es muy probable que esta cultura esté orientada a los resultados. Para hablar de la imagen corporativa, vamos a describirla muy simple. Se puede decir que la imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de la organización, es decir, la estructura mental que se arman los públicos de la misma organización. Y vamos a describir también la imagen institucional por medio de un simple ejemplo. Vamos a hablar de un heladero que lo vamos a denominar Martín. Supongamos que Martín tiene un carro que vende helados. Entonces, está ubicado en una esquina de una ciudad. Él mismo se encarga de toda la producción. Él hace las compras, él lo lleva a la casa, él lo realiza y él lo pone en el carro para poder venderlo. En este momento la imagen que tienen de Martín es una imagen de una empresa chica. Pero ¿qué pasa? La fuerza de voluntad, la perseverancia y las ganas de trabajar que él muestra día a día haciendo la producción de los helados es lo que internaliza el público. Poco a poco el negocio de Martín va creciendo y ya no tiene un solo carro, sino que más bien tiene carros desparramados en cada una de las esquinas de la ciudad. Entonces se le complica hacer las compras en un mercado minorista, apunta más al mayorista, ya él no tiene más tiempo de él mismo producir los helados. Entonces de a poco la empresa va creciendo. Ya Martín no tiene más carros, supongamos que ya tiene heladerías, tiene sucursales y tiene empleados. Entonces, con lo que concluimos es que tiene que haber una coherencia en las acciones y que esas acciones tienen que ser creíbles y sólidas. Con todo lo aprendido, te invito a que realices la próxima actividad.
Muy bien, alumnos, en la pantalla pueden ver las claves de resolución. En esta oportunidad tenían que resolver una controversia estructurada, por un lado vinculando las sentencias de lo que era la cultura organizacional y por otro lado las sentencias de la imagen corporativa. En cultura organizacional, como se puede ver, son valores y creencias comúnmente aceptados por los miembros de la empresa, y en imagen corporativa es una idea global que tienen los públicos sobre los productos, actividades y conductas de una organización. A continuación vamos a hablar de la responsabilidad social corporativa. Para poder definir la responsabilidad social, primero vamos a decir lo que no es. Es decir, no es entregar dinero, no es hacer donaciones, porque eso es asistencialismo, y no es preocuparse solamente por el medio ambiente, porque eso sería ecología. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social? Es un compromiso que tiene la organización. Es un acto voluntario que no solamente tiene buenas intenciones, sino que también tiene buenas acciones. Es una iniciativa de trabajo del ser para los seres, devolviéndole desde la empresa a la sociedad un poco de lo que la sociedad le brinda. Para poder explicar esta responsabilidad social corporativa, vamos a citar una serie de ejemplos que son marcas que están trabajando con la sociedad y que quizás muchos de nosotros no conozcamos. En una primera oportunidad vamos a hablar de Levi's. Es decir, si yo le consulto si conocen algún jean, seguramente se le venga a la mente la marca de Levi's. Levi's entendió perfectamente lo que es este proceso de responsabilidad social. Ellos utilizan la fórmula de las 3 R's, es decir, reduce, reusa y recicla. Y yo agregaría una más que es rentabiliza. Levi's en una época propuso una campaña en la que los incitaba a los usuarios a tener que acercarse a Levi's, a poder devolver los jeans que estaban en malas condiciones y a cambio tenían un 25% de descuento en la próxima compra. Entonces, esto hizo que los usuarios se acerquen al local, que dejen los jeans, que tengan una remuneración porque le devolvían el 25% de lo que habían comprado, había una iniciativa, incitaban al negocio y además esos jeans que los usuarios devolvían muchas veces eran utilizados como material para la construcción de los calzados. Otra marca que vamos a mencionar es DAV. DAV arranca esta campaña en el año 2004, que es una campaña que habla sobre la belleza real, que la idea es el empoderamiento y buscar confeccionar la imagen femenina de una manera sana. Es decir, ellos opinan que la imagen femenina no está basada en estereotipos. DAV no estaba al tanto de la repercusión que iba a provocar esta campaña. Es por eso que ellos se lee en los sitios web que ellos comunican de que esta campaña iba a ser solamente sectorial, es decir, iba a ser en el año 2004, pero fue tan buena que la están prolongando hasta el día de hoy. Por otro lado, vamos a hablar de Volkswagen. Volkswagen está comprometido con esta idea, como estábamos hablando, de lo que es el compromiso social. Y tiene programas que están destinados a innovar y superarse en lo que respecta a una movilidad sustentable. Es decir, lo llevan a cabo por medio de la fabricación amigable con el medio ambiente, en el que está basado en un sistema de gestión ambiental integral, en cuyos cimientos son el cuidado del medio ambiente y además las prácticas preventivas para llevar adelante ese cuidado. Con todo lo visto, te propongo que realices la próxima actividad. Alumnos, en este momento está apareciendo en pantalla la clave de respuesta de la actividad que tenían que realizar. En este caso era una interrogación didáctica en donde está el concepto de responsabilidad social corporativa y tienen que responder a diferentes tipos de preguntas. Como se puede ver, ¿cuáles son las temáticas en que los públicos exigen que las empresas asuman un rol más activo? En este caso está como respuesta temas sociales y medioambientales.
oportunidad vamos a hablar de la comunicación en las instituciones públicas. Es decir, cuando hablamos de instituciones públicas nos estamos refiriendo a aquellas que pertenecen directamente al ámbito gubernamental. El avance que está teniendo la tecnología nos hace estar enfrente de ciudadanos que son mucho más exigentes, es decir, que quieren información, que no son fáciles de engañar, que buscan, que publican, que hacen cadenas en redes sociales. La comunicación hoy en día es una comunicación abierta. Los canales se multiplican y las redes sociales ayudaron a que ocurra esto. Entonces es muy importante el análisis del entorno al momento de dar una comunicación. Es decir, debemos analizar los recursos materiales, los recursos humanos, los canales de comunicación con los que disponemos. La idea de presupuesto es muy importante para poder planear las ideas y llevarlas a cabo en un futuro. Más allá de la figura del DIRCOM, que es una figura muy importante dentro de este proceso porque es quien va a visualizar todo desde arriba, hay otra figura que aparece en esta comunicación gubernamental, que es la figura del portavoz. Es decir, el portavoz es una persona que está autorizada para hablar del grupo o hablar de la entidad. El portavoz tiene características que son propias de esa profesión. Es decir, sabe priorizar la información, sabe organizarla, tiene mucho más que habilidades comunicativas, también comunica desde lo no verbal. El portavoz maneja información, la sabe reducir y la sabe comunicar. Pese a que está dotado de todas estas habilidades, voy a contar un ejemplo en el que esta comunicación fue apresurada, no fue estudiada y tuvo consecuencias. Vamos a remitirlo al año 2014, precisamente el 11 de marzo, entre las 7 y 7 y media de la mañana, los españoles se despertaban con una noticia que era mala. Es decir, una serie de bombas habían explotado en diferentes tipos de trenes de Madrid con poquitos minutos de diferencia. Los minutos de confusión que estaban surgiendo a medida que iban pasando las noticias dejaban en claro que lo que estaba sucediendo era una masacre. ¿Qué pasó? 10 bombas explotaron al mismo tiempo en diferentes tipos de trenes que estaban repletos de trabajadores y estudiantes porque fue casi a primera hora de la mañana. La emergencia y el desconcierto de lo que estaba sucediendo prestaba una confusión de qué había pasado y sobre todo quién había sido. Entonces, para dar un contexto de la situación, este hecho sucede 3 días antes de que se den unas elecciones en Madrid. Entonces, en esas elecciones, por un lado estaba el Partido Popular y por otro lado estaba el Partido Socialista Obrero. El Partido Popular era quien estaba vigente en ese gobierno. Las primeras noticias y las primeras comunicaciones por parte del gobierno de turno, que era el Partido Popular, era que quien estaba detrás de estos atentados era el grupo de la ETA. Había un descontento social, sobre todo con la información que estaba transmitiendo, había una manifestación de parte de la sociedad, porque había algo que no estaba claro, y eso que no estaba claro era que quién había sido. Entonces, ¿qué se puede concluir de este hecho? Se puede concluir de que hubo una comunicación apresurada, es decir, con la idea de que no se genere ese murmullo en la sociedad, salieron a dar una información que no estaba totalmente verificada y ellos la daban como verdadera y como que era irrefutable, que había sido la ETA quien había llevado a cabo ese atentado. Con todo lo visto, te invito a que realices la próxima actividad. Alumnos, en este momento está apareciendo en la pantalla la clave de respuesta. Era entrevista o consulta pública la actividad y se había planteado un caso en que ustedes tenían que elegir preguntas y la posible argumentación. En este caso la pregunta es si es conveniente que el gobernador se pronuncie en redes sociales sobre el tema. Y la argumentación, elijo esta pregunta porque quiero reforzar sobre el poder que tienen las redes. Los canales de diálogo se han multiplicado y la interacción en las instituciones con la ciudadanía es mucho más directa y próxima. Me parece interesante conocer la opinión de la conferencista y, si se puede, obtener su consejo sobre cuál debería ser una frecuencia recomendable para hacer un buen uso de ese recurso.
En esta oportunidad vamos a hablar de la planificación de la comunicación. La planificación de la comunicación se da tanto a nivel interno como a nivel externo dentro de las instituciones, pero el objetivo es el mismo, es decir, planificar la comunicación organizacional es proponerle inteligencia comunicacional a la práctica, es imaginar escenarios a futuro, es construir sueños y caminar hacia esos sueños. Tal como dijimos, es importante trabajar la comunicación de manera ordenada. Es por eso que les voy a proponer un ejemplo, que es un caso que propuso Noblex por medio de una campaña de comunicación, y a través de ese caso vamos a trabajar los pasos para llevar a cabo la planificación de la comunicación. El primer paso que es importante es la determinación del proyecto, es decir, acá le vamos a poner título al proyecto que nos vamos a llevar adelante a través de toda la campaña. En este caso, ustedes seguramente lo recuerden, es promo eliminatoria, un hashtag de una campaña que se largó en Twitter. La descripción del proyecto es muy contextual, es decir, la propuesta está enmarcada en las eliminatorias del Mundial 2018. Argentina jugaba un partido clave en el que tenía que ganar sí o sí para poder clasificar al Mundial. Para plantear una fundamentación, se puede decir que la selección venía con tropiezos futbolísticos, no estaba haciendo goles y había un descontento que era visible en la sociedad. Lo que quiso hacer Noblex es darle una cuota de confianza al grupo de Sampaoli, que era el director técnico en ese momento de la selección argentina. Para hablar de objetivos, se puede decir que era hacer que los usuarios de Noblex confíen en la selección, generar ilusiones y además brindar una cuota de confianza dentro de los ciudadanos. En ese momento Noblex era sponsor de la selección, entonces les sirvió esta campaña también como un negocio. Como ven en la pantalla, esa frase es la que apareció en Twitter y es el eslogan que ellos utilizaban. La finalidad del proyecto era mostrar el compromiso social que tenía la marca. Entonces, le devolvían el dinero a esas personas si la selección argentina no clasificaba al Mundial. Con todo lo dicho, te invito a que realices la actividad práctica integradora.